Este curso de verano sobre dolor crónico en la ciudad de Ronda, a través de la Fundación General de la Universidad de Málaga, surge como una continuación de un proyecto que se llama Cátedra de Innovación Tecnológica en Salud y Dolor, un proyecto que la Universidad de Málaga tiene a bien confiar en mí para la dirección de esta cátedra. Es un proyecto que estamos realizando en colaboración entre el Ayuntamiento de Málaga y la obra social de la Caixa, un proyecto para llevar conocimientos de salud y dolor a toda la población malagueña. Y este curso se centra en hablar sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro a día de hoy en el que se encuentra el manejo del dolor crónico por parte de la sociedad actual. Yo digo que siempre la mejor definición de dolor es la que tiene la persona que lo sufre. Es decir, la persona que la sufre es la que sabe interpretar la intensidad de dolor, cuándo aparece el dolor, cómo afecta ese dolor a su vida, qué emociones se ven modificadas sufriendo ese dolor. Así que es fundamental, creo, que entendamos que la mejor definición es la que tiene la persona. Actualmente hay un cambio de paradigma. ¿Qué es el dolor? ¿Cómo se trata? ¿Cómo se afronta? Desde la neurociencia, la evidencia científica, las últimas guías internacionales de cómo tratar el dolor. Y hay varios grupos trabajando en el mundo, muchos grupos en esta línea, y nosotros pues tenemos la suerte de contar en la Universidad de Málaga con grandes investigadores, y el objetivo real de la cátedra y de este curso de verano es transferir toda esta nueva información y esta nueva visión de cómo afrontar el dolor a toda la población. Son altamente prevalentes las cifras de personas que conviven o convivimos en algún momento de nuestra vida con dolor. Desde que sabemos que el dolor en una persona es explicado o puede ser explicado por múltiples factores, como son los biológicos, los psicológicos, los sociales, los culturales, los familiares, los económicos, los religiosos, la aproximación al dolor se está realizando desde múltiples disciplinas, no solo desde la medicina, no solo desde las ciencias de la salud, como la enfermería, como la fisioterapia, como la terapia ocupacional, como la psicología, sino desde especialidades como la filosofía, como la sociología, como la antropología. Ya hace décadas que se están aproximando a dar explicaciones sobre el dolor. Por tanto, hay una recomendación y un mensaje también en este curso de verano, es que aquella persona interesada bien en tratar, bien en ayudar a pacientes, o aquel paciente interesado en solucionar y en mitigar los dolores, hay una recomendación que tenga una mente abierta por poder absorber diferentes abordajes desde múltiples disciplinas, porque la definición de dolor por naturaleza precisamente es compleja y es multifactorial. Así que tremendamente interesantes. Nosotros que venimos del campo de las ciencias de la salud, también venimos del campo de la antropología, de los campos de la medicina, hagamos un abordaje y escuchemos cómo la filosofía, cómo la sociología hace aproximaciones al mundo del dolor y cómo nos puede ayudar. Más allá del ser capaz de ayudar, que es desde luego muy bonito, el dolor como tal, desde una perspectiva científica, es apasionante porque es tan complejo y depende de tantos factores y se puede mirar desde tantas perspectivas que nunca se termina de aprender sobre dolor. Siempre hay otra perspectiva desde el que verlo, y unos profesionales lo ven de otra forma, pero no es que estén equivocados. Entonces hay que aprender de manera transversal en todos esos ambientes del dolor, diría yo. Por eso es apasionante. La capacidad comunicativa, cuando me refiero a no me refiero al idioma. Vengo a este curso invitado por Alejandro Luque para hablar de cuáles son los problemas que tenemos que abordar en el sistema sanitario para tratar mejor, para abordar mejor el dolor, y qué tecnologías van a tener un impacto en la modificación del diagnóstico y el tratamiento de las personas que sufren un dolor, básicamente un dolor crónico que afecta a su calidad de vida. Cuando hablamos de tecnología no me estoy refiriendo a los dispositivos que sirven para hacer TACs, resonancias magnéticas, no me refiero a hacer más resonancias magnéticas a las personas que tienen un dolor lumbar, porque de hecho hacer más puede ser incluso peor. A lo que me refiero específicamente es a aquella tecnología, hoy en día la tecnología digital y básicamente la inteligencia artificial, que puede recoger gran cantidad de datos, tanto del paciente como del entorno. Eso que hoy diría Ortega y Gasset, yo soy mi genética y mi epigenética, y con todo eso, con todo el conocimiento disponible, puede ofrecer una solución personalizada para esa persona que está sufriendo por el dolor. Hay grandes interconexiones en el procesamiento del dolor.
cómo nosotros, por ejemplo, con emociones positivas, liberamos una serie de sustancias que intervienen como analgesia, por así decirlo, con respecto al dolor, y como emociones negativas, como pueden ser estrés, tristeza, etcétera, también intervienen en cómo percibimos y cómo respondemos ante el dolor. Sí que es cierto que cuando existen este tipo de emociones, más en lo que conocemos como la etiqueta negativa, la percepción del dolor es mayor y se da más en las mujeres que en los hombres. En los hombres las emociones más negativas son las de frustración. Emociones positivas, a mí me gustan mucho las emociones colectivas también, ¿no? Una emoción colectiva, como se puede derivar en un evento que te guste, un concierto, un evento deportivo. En ese momento las emociones colectivas positivas generan una serie de biomarcadores, etcétera, ¿no? De sustancias que producen analgesia, alegría, bienestar, sensación de paz, inciden en la mejora del dolor crónico. E respeitar também essas diferenças, e assim como nas diferentes regiões geográficas. Quais são as diferenças culturais, se, por exemplo, a religião, se as diferentes etnias, se o país de origem influi em como a pessoa, por exemplo, ela processa e maneja o dolor. Então, há influência, por exemplo, se minha mamã me diz quando eu sou niña que eu devo suportar mais dolor, será que quando eu sou mais adulta, esta crença que me meteram quando eu era niña se influi? E sim, alguns estudos já estão mostrando que, principalmente para as culturas que são hispânicas, sim, isso influi. Então, as crenças familiares. Há estudos demonstrando, por exemplo, que em la cultura Zulu, em África, as pessoas pensam que o dolor é resultado de um hechiço. Os mexicanos que vivem em Estados Unidos pensam muitas vezes que o dolor é resultado, é uma resposta de Deus, um castigo. Não? Então, sim, estas práticas podem sim influir, né? Ter uma associação de como as pessoas manejam e respondem ao dolor. Estamos fuera de la sociedad. Yo me he apuntado a este curso para aprender sobre la gestión de ese dolor. Es muy necesario intentar tener toda la información posible, porque el tratamiento estrictamente médico no es suficiente. Sufrir este tipo de dolor condiciona totalmente tu existencia, tus relaciones sociales, tu proyecto de vida profesional, familiar. En mi caso es una evidencia. Es una limitación constante. La sociedad rechaza el dolor porque no le sirve a una sociedad el rendimiento. El tema emocional y de salud mental está muy relacionado con dolor crónico, porque te produce mucha discapacidad no poder realizar tu vida diaria de nuevo, el no poder tener tu entorno laboral, no tener tu entorno familiar, tu entorno social, te encuentras discapacitado, te encuentras incapaz de hacer tu vida como la hacías antes. Entonces, al final, eso incide en la salud mental y viceversa. La primera ponencia que da lugar a esa mesa se titulará La mirada del paciente hacia su dolor. Otro de los objetivos del curso es poner en valor el conocido como poner al paciente en el centro de los cuidados, lo que se conoce como autorresponsabilidad, autocuidado. Es cierto que no es un concepto novedoso, que lleva décadas en los modelos de salud, en concreto en este modelo biopsicosocial, pero que si todos nos miramos hacia adentro, verdaderamente es un precepto que no se está cumpliendo. ¿Qué significa poner al paciente en el centro del tratamiento? Significa un contrato, una alianza terapéutica, un contrato de obligaciones, de derechos y también de deberes. No es situar toda la carga en el paciente, pero tampoco situar toda la carga en el clínico. No es situar toda la autorresponsabilidad en el paciente ni en el clínico, sino son cargas compartidas y es aceptar que el paciente puede tener gustos y preferencias a la hora de escoger un tratamiento que, si son coherentes con la evidencia científica y con la práctica clínica, deberíamos aceptar y consensuar los tratamientos, deberíamos escuchar al paciente. Hay veces que el clínico entrevista o entrevistamos y preguntamos la información que queremos obtener y, sin embargo, hay información que se queda dentro del paciente que no sale. Por eso promovemos lo que son preguntas de respuesta abierta, donde sea el paciente el que nos cuente cómo está impactando el dolor, porque cuando nos cuente cómo está impactando el dolor en su vida diaria y cómo le afecta, el tratamiento será mucho más individualizado. Implica, yo creo que en primer lugar, la necesidad perentoria que estábamos planteando la mayoría de los enfermos
que padecemos dolor crónico, más concretamente, que es una escucha activa por parte de la comunidad médica, que en ese sentido nos sentimos muy solos los enfermos. Y afortunadamente eso está empezando a cambiar muy lentamente. Yo reclamo que ese cambio sea más amplio y más efectivo. Quando oferecemos, não, o mesmo tratamento a todos, muitas vezes não é que não estamos ajudando, muitas vezes estamos fazendo dano. ¿Por quê? Porque não estamos respeitando o que a pessoa pensa, as crenças. Então, eu creio que se habla hoje é de intervenções que sejam culturalmente sensíveis, pero tem que ter a cultura sensível, pero não somente o país de origem, pero as crenças, a religião, e sim é também desafio para os profissionais de saúde em como fazer isso. O cambio deve vir desde a educação. Não? Então, desde niños, na universidade, a formação, temos que cambiar isso e mirar mais para o indivíduo como algo global, que é multifatorial. En centros superiores. Podríamos decir que un objetivo final del curso es generar preguntas. En este curso creo que no hay mensajes para casa, no hay respuestas para casa, es la generación de más preguntas. Yo creo que en un entorno universitario, en un entorno de curso de verano, donde lo que hay que fomentar es el espíritu crítico, además el curso es en salud y además el curso es en dolor, mensajes de blanco y negro no caben en este curso. Por tanto, un objetivo sería movernos en los grises, que las personas que acuden, ya sean clínicos, ya sean estudiantes, ya sean pacientes, se vayan con más preguntas para casa. Si conseguimos eso, ya será un éxito el curso.